Yo considero que es importante tener una buena base a la hora de ponerse a trabajar, y con una buena base pues, has adquirido esos conceptos, puedes desempeñar pues, la función de mecánico más fácilmente. Ahora, la práctica yo creo que se adquiere más en un centro de trabajo que no en la escuela, ya que en la escuela si lo haces mal o te equivocas, pues bueno, te has equivocado. Ahora, a la hora de trabajar, el coche tiene que salir igualmente. Tienes un poco más de responsabilidad, digamos. Cuando vine aquí tenía la expectativa de que sí, te iban a tratar como un becario, pero no, o sea, lo que es la dual es tienes un mismo trato que otro trabajador, eres uno más de la empresa, o sea que eso para mí es una gran ventaja. Lo ves más real, o sea, lo vives más real. Tens un objectiu, no lluites tant per una nota, i tens un objectiu per fer un projecte que al final es valorarà d'una altra manera. Bueno, jo crec que el fet de fer dual et proporciona el primer contacte dins una empresa real i és un pas que a vegades pot arribar a costar quan acabes de fer el grau, i d'aquesta manera és una entrada més suau i potser amb menys responsabilitat i vas més confiat. Muy positiva, la verdad, porque me siento alguien útil. No sé, quizás creía que no iba a ser algo tan real y tan enriquecedor para mí, tanto a nivel académico como personal, ya que me siento útil porque creo que lo que hago tiene una repercusión y realmente estoy ayudando. Es útil no solo para mí, sino para la gente a la que ayudo. Son casos reales los que resuelvo, estoy en contacto con la industria. Una gran oportunidad para entrar al mundo laboral, tanto para el sector como en general. Siento que es mejor porque tienes una responsabilidad que tienes que dar tanto para la empresa como para ti.